Buenas tardes, chicos y chicas. Soy la profesora Diana Mendoza. Les voy a compartir la cátedra de microeconomía. Palabras de bienvenida. El camino de 1000 batallas comienza con el primer paso. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este maravilloso curso de microeconomía. Sueñen, aunque el sueño parezca imposible, luchen, aunque el enemigo parezca invencible, soporten el dolor, aunque éste sea insoportable. Corran por donde el bravo no osa ir. Transformen el mal en bien aunque sea necesario caminar 1000 millas. Amen lo puro e inocente, aunque sea inexistente. Resistan aun cuando el cuerpo no resista más. Y al final alcanzarán aquella estrella, aunque ésta parezca inalcanzable. La dosificación de la organización de la asignatura. En la unidad 1 son los fundamentos y principios de la microeconomía. Tiene una duración de una semana 12 horas. La unidad 2 es la dinámica del mercado, comportamiento del consumidor, también una semana de 12 horas. Y la unidad 3 de producción, costos y estructura de mercado también tiene 2 semanas. Consignas de evaluación. Allí ustedes van a tener la autovaloración, que tiene una ponderación del 5%, el valor actitudinal que la profesora se los aplicará tiene una ponderación del 5%, la unidad curricular 1, la 2 y la 3 tienen una ponderación del 20% cada una y el examen final tiene un 30%, arrojando un gran total de 100%. Aquí les voy a compartir el formulario de autovaloración. Ahí ustedes tienen que llenarlo. Luego viene el formulario de autovaloración, que también lo deben de llenar ustedes. El formulario de heteroevaluación o la evaluación actitudinal, ahí también ustedes van a poner si el profesor entregó puntualmente las asignaciones, si considera que le dedicó el tiempo suficiente al trabajo para cada unidad curricular, participó en los foros, videoconferencias, discusiones en los grupos y demás actividades colaborativas. Se comunicó de manera asertiva con el facilitador y los compañeros. Querido estudiante, para iniciar el estudio a distancia es importante seguir las indicaciones básicas que te ayudarán a lograr el éxito de tu aprendizaje. Lo primero que debes hacer es ubicarte en un lugar cómodo, con suficiente luz y sin distracciones. Una vez instalado, recuerda hacer el ejercicio de autoconfianza, repitiendo 2 veces, yo puedo, yo soy capaz, yo voy a aprender. Lee detenidamente los objetivos, ellos te ayudarán a comprender lo que deseas aprender. No te adelantes, realiza las tareas en el orden establecido, ni pases a otra tarea si no has terminado la tarea anterior. Participa de las sesiones de videoconferencias en Google Meet. Los enlaces los encontrarás en la plataforma virtual. Unidad curricular 1, Fundamentos y principios de la microeconomía, con un total de ponderación del 20%. Comprender los fundamentos y principios de tiene como objetivos comprender los fundamentos y principios de la microeconomía, explorando distintos conceptos relacionados para desarrollar una base sólida en el análisis de los mecanismos de asignación de recursos en economías de mercado. Identificar los fundamentos teóricos subyacentes en el estudio de la microeconomía, examinando la economía como ciencia, método, su definición, así como la microeconomía y macroeconomía, con el fin de aplicar estos conocimientos en el análisis de decisiones económicas individuales y empresariales. Analizar la relación entre la racionalidad económica y el comportamiento del consumidor en el estudio de la microeconomía, evaluando cómo los agentes económicos maximizan la utilidad y toman decisiones óptimas en un entorno de escasez de recursos.
para comprender mejor los fundamentos de comportamiento económico y su impacto en la toma de decisiones. Aquí, en la actividad 1, tenemos un diagrama de flujo circular que tiene una ponderación del 15% y la actividad 2, o la prueba parcial, una ponderación del 5%. Material de referencia. En el material de referencia tenemos lecturas. La lectura 1, Introducción a la microeconomía, que es una síntesis de la unidad número 1. En la lectura 2 tenemos los fundamentos. La lectura 3, la introducción al estudio de la microeconomía y la racionalidad. También tenemos los videos. Video 1, diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Y para complementar, tenemos la lectura complementaria, los 10 principios de la economía y pensar como economista. Calendario de actividades. Actividades formativas y sumativas. Tenemos la unidad curricular 1 de una semana, realizar lecturas, ver videos y terminar actividades, y el parcial de la unidad 1, que está súper fácil de resolver. La unidad 2, tenemos como objetivo analizar la interacción entre la dinámica del mercado y el comportamiento del consumidor, identificando cómo la oferta y la demanda determinan los precios y el equilibrio del mercado, para comprender mejor los mecanismos que rigen la asignación de recursos en economías de mercado. Identificar los elementos claves del mercado y su funcionamiento, examinando cómo la competencia, la oferta y la demanda y otros factores influyen en la formación de precios y la asignación de recursos, con el fin de entender la estructura y el funcionamiento del mercado en diferentes contextos económicos. Comprender los conceptos de utilidad y preferencia del consumidor en la teoría del consumidor, analizando cómo los consumidores maximizan la utilidad y toman decisiones de consumo óptimas dentro de las restricciones presupuestarias. Para aplicar estos conocimientos en el análisis de comportamiento de consumo y la toma de decisiones económicas. Aquí tenemos la actividad 1, que es el análisis de un mercado real con una ponderación del 15%, y otra actividad o la prueba parcial con una ponderación del 5%. Material de referencia, tenemos las lecturas. La lectura 1 es las interacciones del mercado y el análisis del consumidor. Lectura 2, el mercado y sus elementos. La lectura 3, la teoría del consumidor. Tenemos los videos, el video 1, el mercado y sus elementos. Y para complementar el material de referencia, tenemos la lectura complementaria, teorías del consumidor. Calendario de actividades, tenemos la unidad curricular 2, segunda semana. Allí podrás realizar lecturas, ver videos y terminar actividades, y al final hacer el parcial de la unidad 2. La unidad curricular 3 se denomina producción, costos y estructuras de mercado, con una ponderación del 20%. En los objetivos tenemos analizar la interrelación entre la producción, los costos y los ingresos de la empresa, examinando cómo estos factores influyen en la rentabilidad y la eficiencia operativa, con el fin de comprender mejor la dinámica empresarial en diferentes contextos de mercado. Identificar las funciones de ingreso y utilidad en el mercado de la teoría macroeconómica, explorando cómo estas funciones determinan las decisiones de producción y precio de las empresas, para aplicar estos conceptos en el análisis de estrategias empresariales y maximizar la rentabilidad. Analizar los procesos de toma de decisiones empresariales, evaluando cómo las empresas ponderan los costos, beneficios y riesgos al tomar decisiones sobre producción, inversión y expansión, con el objetivo de desarrollar habilidades para la toma de decisiones informadas y estratégicas en entornos empresariales. La actividad 1 es la comparación de estructuras de mercado con una ponderación del 15%, y la segunda actividad es la prueba parcial con una ponderación del 5%, y el 30% restante es el examen final. Material de referencia, tenemos la lectura.
Número 1, economía de la producción y costos de mercado. Lectura 2, producción, costos e ingresos de la empresa. Y la lectura 3, las funciones de ingreso y utilidad. Tenemos videos. En video 1, costos de producción. Y para complementar la unidad tenemos la lectura complementaria, competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística y oligopolio. Calendario de actividades. Tenemos pruebas formativas y sumativas. Hay que realizar lecturas, ver videos y terminar actividades y parcial de la unidad 3. Después de haber estudiado todo el material sugerido por la profesora Diana Mendoza, realizar el examen final. La unidad curricular semana 3 y semana 4. Y para terminar, tenemos unas palabras de motivación o una frase de motivación que dice: la motivación es lo que pone en marcha el hábito, es lo que hace que sigas. Jim Ryan.